Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 15:19 horas de la tarde del martes 17 de junio 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar nuestro repaso, actualización semanal de la situación de los principales índices bursátiles de renta variable, tanto de Asia, Europa y por supuesto de los Estados Unidos. Comenzamos con la situación del índice del miedo, el índice VIX que tenemos en pantalla ahora con datos diarios y como podemos ver asistimos en las últimas jornadas a un repunte en los niveles de volatilidad implícita que están trabajando los operadores sobre opciones del SP500, es decir, estamos asistiendo a una esperada mayor volatilidad a futuro por parte del SP500 o del principal índice de referencia bursátil a nivel mundial y por supuesto de los Estados Unidos. Sin embargo, ese repunte en los niveles de volatilidad implícita, ese 20,40% el cual está cotizando actualmente, no es lo suficientemente importante como para considerarlo un cambio de estructura, un cambio de sentimiento, pese a las lecturas de sobreventa acumulada en el MACD diario y pese también a divergencias alcistas en el propio MACD diario. Estos son señales alertas que pueden desarrollar algún tipo de suelo en el VIX, pero la variable importante, el precio, sigue por debajo de máximos previos. Véanse esas zonas de los 25,60 y los 25,28%. Mientras no veamos cierres diarios por encima de esas referencias, no estaríamos asistiendo a un repunte importante en lo que a la crisis geopolítica entre Israel e Irán se refiere. Próxima resistencia más inmediata a vigilar, evitar cierres diarios por encima de los máximos del pasado viernes, concretamente por encima del 21,98%. Siendo cierres diarios por encima de esa cota, pues evidentemente estaríamos viendo cómo el mercado estaría con mayor incertidumbre, mayor nerviosismo y por tanto querría indicar que muy probablemente tendríamos pues mayores repuntes en esa crisis geopolítica que estamos citando y que ha provocado este repunte en los niveles de volatilidad implícita o esperada por parte del mercado norteamericano. De hecho, por parte del futuro mini del SP500, el cual vamos a situar en gráfico diario, podemos ver cómo pese a ese repunte en los niveles de volatilidad que estamos comentando, la situación permanece fuertemente anclada en favor de las compras, pese a lecturas de sobrecompra en el MACD diario y también pese a lecturas de divergencias bajistas en el mismo MACD diario. El precio del SP500, del futuro mini del SP500, permanece por encima del primer soporte de muy corto plazo. Recordamos los 5.980 puntos. Por tanto, mientras no veamos cierres diarios por bajo de esa primera referencia chartista que nos está planteando el precio del futuro mini del SP500, no veríamos ningún tipo de justificación o argumentación sólida que nos haga plantear el potencial inicio de algún tipo de ajuste terciario o de muy corto plazo. Dicho de otro modo, seguiríamos manteniendo acotados los riesgos de corrección a corto plazo y por ende seguiríamos manteniendo como contexto más probable, pese a lecturas de sobrecompra y divergencias bajistas, el atacar y superar los máximos de los 6.126 puntos, cuya superación, cierres diarios por encima de esa cota, nos habilitaría o nos auparía muy probablemente atacar la zona de techos tan significativa como la que estamos ahora mismo remarcando, concretamente los 6.286/6.228 puntos. Por el lado de la tecnología norteamericana, gráfico con datos diarios, situándose en los 22.044 puntos aproximadamente, estamos viendo también cómo el precio permanece por encima de primeras zonas de soportes o de los últimos mínimos crecientes más importantes, concretamente los 21.685 puntos. Por tanto, misma lectura, situación que la que hemos comentado anteriormente con el caso del futuro mini del SP500. Mientras no veamos una situación en la que el futuro mini del Nasdaq 100, tecnología norteamericana que estamos analizando actualmente, no desarrolle o registre cierres diarios por debajo de esos 21.685 puntos, entendemos también que los riesgos de corrección al corto plazo permanecen acotados, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD diario y pese a lecturas de divergencias bajistas también en el propio MACD diario. Como podemos ver, situación técnica muy similar
a la que nos presenta el futuro mini del SP500. Por tanto, mientras no veamos perforaciones o cierres diarios por debajo de los 21.685, entendemos que lo más probable es alcanzar, atacar e incluso superar los máximos de los 22.320 puntos. Por terminar, por el lado de la renta variable norteamericana, gráfico diario del futuro mini del Russell 2000, índice de small caps norteamericanas. También estamos viendo situación similar entre el futuro mini Russell 2000 respecto a los otros dos grandes índices norteamericanos citados. En este caso, el soporte a vigilar serían los 2.088 puntos, que son los mínimos generados o registrados el pasado viernes 13 de junio 2025. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de esta cota o por debajo de esta referencia, entendemos que la situación sigue acotada en favor de las compras y evitando mayores recortes o retrocesos terciarios o de muy corto plazo, lo cual permite mantener ataques o considerar ataques a esa zona de los máximos o ese área de relevancia técnica anteriores soportes, ahora potenciales techos o resistencias que podemos desarrollar o proyectar en torno a esos 2.231 y los 2.205 puntos. Por tanto, por el lado de la renta variable norteamericana, pese a ese repunte en la crisis geopolítica que estamos viendo en las últimas 5 jornadas, que estamos asistiendo a ese repunte en los niveles de volatilidad implícita o futura esperada por parte del SP500, no vemos un impacto mínimamente significativo en lo que a términos de cotizaciones se refieren, al menos de momento o en el muy corto plazo. Por parte del mercado europeo tenemos en pantalla con datos diarios la evolución del DAX 40 de Alemania, índice que se encuentra atacando directamente la viabilidad de zonas de soportes importantes, concretamente esos 23.390 puntos barra 23.275 puntos, siendo un cierre diario por debajo de esos 23.275, señal de que podríamos tener extensiones bajistas de cara a las próximas sesiones barra semanas, alcanzando probablemente en torno a esos 22.190 puntos, que sería aproximación al 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci del proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril 2025. Dicho otro modo, en el caso de desarrollar correcciones, perforar los 23.275 y alcanzar esos 22.190 aproximadamente, seguirían siendo movimientos que no alterarían, repito, no alterarían la vigencia de esta estructura creciente que partía desde los mínimos de abril 2025, dado que serían recortes totalmente proporcionales tanto en tiempo como en forma. En el caso de nuestro selectivo IBEX 35, también en gráfico diario, atacando directamente la viabilidad de soportes importantes, en este caso los 13.910 y los 13.830 puntos. Y es que un cierre diario por debajo de esa cota, los 13.830, habilitaría una extensión correctiva o bajista terciaria de corto plazo, es decir, de cara a las próximas sesiones barra semanas, que podría alcanzar también el 38.2% del último proceso alcista generado desde los mínimos de abril también de este ejercicio 2025. Como pueden ver, situación bastante similar a la que hemos comentado con el caso del DAX 40 de Alemania. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de esos 13.830, también los riesgos de corrección al corto plazo permanecen acotados por parte del principal selectivo de referencia bursátil en España. Y por tener una visión más agregada de la situación del mercado europeo, tenemos en pantalla con datos diarios la evolución del Stoxx 600, el cual presenta un poquito más de margen antes de alcanzar zonas de soportes importantes. Por tanto, vemos como Europa, excepto DAX 40 o IBEX 35, que están atacando directamente soportes, Europa en su conjunto no está atacando directamente en estos momentos dichos soportes. En el caso del Stoxx 600, hablaríamos de los 538,57 y los 537,40. Por tanto, misma conclusión que la que hemos comentado anteriormente con el DAX 40 y con IBEX 35. Mientras no tengamos perforaciones, cierres diarios por debajo de esos 537,40, consideramos los riesgos de corrección acotados en el corto plazo.
Y terminamos con el selectivo japonés Nikkei 225, gráfico con datos diarios y como pueden ver, poquito que comentar o que añadir que no hayamos comentado en la última revisión de la pasada semana, y es que seguimos siendo incapaces de superar ese techo o resistencia de los 38.494 puntos aproximadamente. De hecho, la pasada semana tuvimos ataques directos y una clara incapacidad o rechazo del precio a la altura de zonas de techos o resistencias, y lo positivo es que mientras el precio va marcando una resistencia horizontal, los mínimos, fíjense, van siendo gradualmente crecientes. ¿Y esto qué nos querría estar indicando? Pues nos querría estar indicando que probablemente estemos desarrollando una figura de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente. Si esto es así, un cierre diario por encima de esos 38.494 puntos, incluso añadiríamos los máximos del pasado miércoles 11 de junio, los 38.529, permitiría activar esta figura de continuación de tendencia previa es alcista, por tanto es una figura que entendemos, si se está desarrollando y se termina por confirmar, que el próximo movimiento pueda ser también al alza. El objetivo mínimo de ascenso teórico lo obtendríamos al proyectar la anchura de esa figura, de ese triángulo ascendente, y obtendríamos ese objetivo mínimo de ascenso teórico en el corto plazo en torno a los 40.220 puntos, lo cual sugiere que desde el punto de ruptura desde los máximos de la pasada semana tengamos potenciales alcistas del más 4,5% aproximadamente. Por tanto, situación muy interesante desde un punto de vista de análisis chartista, la evolución del índice japonés de referencia Nikkei 225. Por supuesto, cierres diarios por debajo de los mínimos de la jornada del viernes 13 de junio, los 37.540 puntos, pues evidentemente daría un vuelco, anularía, mermaría estas figuras que estamos planteando en estos momentos. Hasta aquí terminamos el repaso de estos índices. Como siempre, espero que les haya servido de ayuda, que les haya aportado valor añadido, y nos vemos en próximos videoanálisis del mercado financiero. Saludos.